Ustedes saben que uno como persona tiene diferentes momentos, especialmente los que ya estamos un poco más grandecitos. Si nos tocara narrar la vida, nuestra vida, veríamos que en nuestra vida hemos pasado diferentes etapas. En la Biblia también los hombres de Dios tuvieron diferentes etapas. Por ejemplo, Moisés, 40 años en Egipto, 40 años pastoreando ovejas y 40 años dirigiendo a Israel. Si lo viéramos desde ese punto de vista, 3 etapas en la vida de él. Y algunos de nosotros, si contáramos nuestra vida, sabríamos que nuestra vida ha estado en diferentes etapas, en diferentes momentos. Hoy yo le quiero hablar de las etapas de un hombre que aparece en la Biblia, que es uno de los más reconocidos, David. Quiero hablarle en esta noche acerca de las etapas en la vida de David. David es uno de los más reconocidos. Para Israel, los 3 más grandes hombres representantes en el Antiguo Testamento es Abraham, Moisés y David. Entre todos los grandes del Antiguo Testamento, para el pueblo de Israel, los más grandes son ellos. David está entre los grandes del Antiguo Testamento, y por ello creo que es interesante poder darle un vistazo, ¿verdad?, a lo que ha sido la vida de David. Y en breve yo quiero hablarle de las etapas de la vida de David, y para ello quiero llevarle el primer libro de Samuel, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 10. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos los hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Versículo 12. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojo y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. La primera etapa en la vida de David es la etapa de un pastor de ovejas. Eso es lo primero que la Biblia nos dice acerca de David. David, un pastor de ovejas, un muchacho que pastoreaba. Para en estos días dice la Biblia que Dios había desechado a Saúl. Saúl, Dios lo había desechado, y Dios dijo: yo voy a buscar a alguien que sustituya a Saúl. Y Dios le dice a Samuel, Samuel era el profeta: ve a casa de Isaí, porque ahí uno de sus hijos, de ellos yo tomaré rey. Y llega Samuel a la casa de Isaí, y dice la Biblia que Isaí hace pasar a sus hijos uno por uno, desde el más elegante, desde el mayor primero lo hace pasar. Y luego que han pasado la mayoría, Samuel pregunta: ¿estos son todos tus hijos? Y dice Isaí: no, todavía queda uno, todavía queda el menor, el pastor de ovejas. Entonces Samuel dice: mándenlo a llamar, venga, no nos vamos a sentar hasta que él venga. Y dice la Biblia que lo mandan a llamar. Llega Samuel y Dios le dice: ese es. Porque al primero que Samuel había visto, dice que Isaí hace pasar al primero de sus hijos. Y dice la Biblia que Samuel lo ve hermoso, lo ve elegante, lo ve de buen parecer. Y dice Samuel: este es el muchacho. Y Dios le dice: no es ese, te has equivocado, porque tú estás viendo el parecer, pero yo no veo el parecer, yo no veo lo superficial, yo veo el corazón del hombre, dijo Dios. La primera etapa en la vida de David, un pastor de ovejas. Como pastor David, yo supongo que muchas veces anduvo maloliento. A veces el pastor se perdía en el campo 2-3 días pastoreando las ovejas. Y algunas veces el pastor dormía con las ovejas en el campo. Entonces David algunas veces tuvo que andar maloliento, con olor a oveja. Posiblemente muchas veces tuvo que curar una oveja.
Posiblemente alguna vez se llenó de estiércol de oveja. Cuando las ovejas estaban gordas, le tenía que quitar la lana. Ese era David, un muchacho pastor de oveja. Un muchacho que cuando venía el oso y venía el león, él salía en defensa de sus ovejas. Él salía y defendía el rebaño. Cuando venía un oso o un león para atacar el rebaño, David salía en defensa del rebaño. Ese era David, un muchacho que fue ignorado por su padre, que si Samuel no hubiera preguntado, estos son todos, posiblemente Isaí de hecho que lo había ignorado, pero posiblemente no lo hubiera mandado a llamar. Un pastor de oveja ignorado. Pero interesante, David fue fiel, estuvo allí pastoreando oveja, estuvo allí al cuidado del rebaño. Y mientras en casa de su papá se estaba jugando quién era el próximo rey de Israel, el que iba a sustituir a Saúl, David estaba pastoreando las ovejas, David estaba cuidando el rebaño, David estaba allí a cargo de las ovejas. La primera etapa de David, un pastor de ovejas. Un muchacho, cuando Samuel lo mandó a llamar, ya David tenía cierta edad. Un joven o un adolescente ya estaba en cierta edad. Así es que él, toda su niñez probablemente había pasado aprendiendo el oficio, aprendiendo a cuidar de las ovejas, aprendiendo a guiar al rebaño, aprendiendo a defender el rebaño, aprendiendo la labor que su padre le había encomendado. Era una labor. David, como pastor de ovejas, muchas veces tenía que lidiar con las ovejas. Pero creo que eso era parte de la formación que Dios le estaba dando, parte de la formación y de la preparación que Dios le estaba dando a David. Porque algunas veces las ovejas se ponen rebeldes y hay algunas veces que ya no quieren ir por el camino correcto, ¿verdad? Y quieren pegar saltos. Pero David tenía que lidiar con las ovejas. Dios le enseñó probablemente paciencia. Dios le enseñó a cuidar. Era toda una formación, toda una formación. Y como pastor, él fue ignorado por su papá, pero también como pastor de ovejas recibe una promesa, porque lo mandan a llamar y es donde él recibe la promesa. Lo ungen como el futuro rey sobre Israel. David, el pastor de ovejas. Vaya conmigo al capítulo 16, por favor, siempre del primer libro de Samuel. Capítulo 16, versículo 14. ¿Lo tiene? Aquí inicia la segunda etapa de la vida de David. A esta etapa yo le llamo David al servicio de Saúl. En algunas versiones así aparece también, David al servicio de Saúl. Esta es la segunda etapa de David. David, el joven que está al servicio de Saúl. Dice la Biblia, versículo 14: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar bien. Diga conmigo, que sepa tocar bien. Si lo dice fuerte, que sepa tocar, ¿verdad? Que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con sus manos y tenga alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en palabra y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl le envió un mensajero a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, tuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paraje de armas. La segunda etapa en la vida de David es la etapa de David al servicio de Saúl. Saúl es el rey y ahora Dios lo pone al servicio del rey, porque el rey estaba siendo atormentado por un espíritu y le dijeron: necesitas
buscar a alguien que toque el arpa, y cuando el espíritu venga sobre ti a atormentarte, él toque. Entonces alguien dijo, yo conozco a alguien que toca bien, porque ese era el requisito, que toca bien. Y entonces lo mandaron a llamar. Ya David en esta etapa es una etapa muy diferente. ¿Sabe por qué? Porque en esta etapa David ya no está pastoreando las ovejas, ahora está al servicio del rey. ¿Entiende eso? Y el rey es la máxima autoridad, es el hombre de mayor poder, es el hombre de mayor autoridad, es el hombre de la influencia. Y ahora David está al servicio del rey. Ya no es aquel muchacho maloliento que está allá con animales, es ahora el hombre que está a la par del rey, sirviendo al rey. Y ojo, dice la Biblia que cuando Saúl lo miró, dice que lo amó. Entonces esto es mucho más importante, porque no es un hombre cualquiera del rey, es un hombre al cual el rey ama. No es un hombre cualquiera, uno más de los asesores del rey, es un hombre distinguido, porque es un hombre al cual el rey ama. Imagínese que usted le caiga bien al presidente de Nicaragua, y no solamente que le caiga bien, que el presidente de Nicaragua sienta amor, sienta cariño por usted. Todo lo de esta nación estaría casi al servicio de usted. Ya no es aquel muchacho a quien su padre ignoró, ahora es el hombre que está junto al rey. Sabe que nosotros a veces ignoramos y menospreciamos y subestimamos. Isaí, yo creo que ni por aquí le ocurría lo que Dios quería hacer en la vida de David. Y David fue ignorado por su padre. Pero ahora Dios dice, has sido fiel como pastor de ovejas, ahora te pongo junto al rey, te pongo al servicio del rey. Has sido fiel en lo poco, ahora te pongo en lo mucho, dice Dios. ¿Qué aprendo yo de esto? Que no importa si la gente te ignora, no importa si tu familia te ignora, no importa si alguien no cree en ti, pero cuando Dios tiene sus ojos sobre ti, no hay nada ni nadie que detenga lo que Dios va a hacer en tu vida. No hay nada ni nadie que detenga lo que Dios hará en tu vida. Su propio padre lo ignoró, pero ahora el muchacho está al servicio del rey, está en presencia del rey. Al servicio del rey, David tiene dos momentos. Uno como músico, y buscan a un músico que toque bien. ¿Saben qué es importante? Que las cosas que uno haga en la vida, las haga bien, hermano. A veces nosotros queremos escalar, pero no hacemos las cosas bien, las hacemos media hecha. Si usted es músico, los músicos, David es un lindo ejemplo para ustedes. Hay que hacer las cosas bien. Si usted lustra zapatos, hermano, hay que hacerlos bien. Si usted lava vehículos, hay que hacerlo bien. Si usted es un arquitecto, hay que hacerlo bien. Si usted es un abogado, haga las cosas bien. Si usted es un ingeniero, haga las cosas bien. Si usted es un maestro, haga las cosas bien. Si usted es un contador, haga las cosas bien. Sea cual sea su profesión o su oficio, aprenda este principio. Haga las cosas bien para que Dios te promueva. Usted quiere que Dios lo promueva, aprenda a hacer las cosas bien. No que a veces somos como a media, disculpen este término, ¿verdad? Tal vez ustedes no, pero yo sí. A veces somos como mediocres, ¿verdad? Como si no está el ojo del jefe, hacemos las cosas. ¿Cuántos de ustedes han tenido que luchar alguna vez con algún albañil así, verdad? Aló. Yo creo que eso solo ocurre al lado de allá. Un músico que toque bien, dice la Biblia, que sepa tocar el arpa. Me encanta cómo Dios promueve a David. Dios lo promueve porque él sabe hacer las cosas y las hace bien. Vaya conmigo al versículo, por favor. Versículo 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. ¿Sabe cómo se dan las promociones, hermano? Cuando alguien da referencia de usted. Hubo alguien que dijo: yo conozco a uno. Y ese que dio referencia de David, mire el currículum, qué tremendo currículum. Mencionó 3 cosas de él. Yo la puedo sintetizar en 3 cosas. Las cosas que dijeron de David, versículo 18, 3 cosas. Talento, sabe tocar bien. Actitud, valiente y prudente en palabra. Versículo 18. He visto a un hijo de Isaí que sabe tocar, es valiente, vigoroso y hombre de guerra. Pero también menciona que hermoso, que tiene que ver con la apariencia. Pero hubo alguien que dio referencia de él,
¿Qué referencia pueden dar de usted? ¿Qué referencia pueden dar de mí? Usted que está añorando que Dios lo ascienda, usted que está añorando ascender un puesto en su trabajo, usted que está añorando que Dios lo lleve a otro nivel, usted que está añorando que Dios haga cosas tremendas en su vida, ¿qué referencia pueden dar de usted? ¿Qué referencia pueden dar la gente que le conocen? ¿Qué referencia pueden dar los que le han visto? ¿Qué referencia pueden dar de usted sus compañeros de trabajo? ¿Qué referencia puede dar de usted su esposa, su esposo, hermano? ¿Qué referencia pueden dar de nosotros? Las referencias son importantes. Cuando Dios lo va a promover a uno, son importantes. Nadie sube porque este me cae bien. No, hay alguien que da referencia de él. Cuando a mí me dieron la oportunidad de empezar a pastorear en Osana, fue porque dieron referencia de mí. Un alto ejecutivo a nivel eclesial estaba necesitando una persona para trabajo. Llegaron a pedirme una recomendación y yo conozco a este ejecutivo, tenemos amistad. Entonces yo le di mi carta y fui a la persona que aprobaron, porque hay una amistad entre esta persona, entre el empleador y yo, hay una amistad. Y como yo estaba dando referencia de ellos, las referencias son buenas. A veces uno dice, no, ¿qué me importa lo que digan? No, hermano. La Biblia dice que uno debe de estar bien delante de Dios y delante de los hombres. Son buenas las referencias, deben ser buenas las referencias. ¿Qué referencia están dando de usted? Como alguien que aplicó para un trabajo y dice que vieron su currículum y dijeron, está fabuloso, pero entre las 3 cartas de recomendación, queremos la de su esposa. Y vino él, dice, esto está fácil. Y se va donde la esposa. Y le dice, mira, ya tengo el trabajo. Sí, qué alegría, qué bueno. Sí, solo necesito la referencia tuya. Y dice el esposo, aquí tenés tanto tiempo de no dar para la comida. Aquí cuando estás trabajando te desapareces. Aquí empieza a darle, no, yo no. Imagínense que a veces ni nuestra propia familia a veces no puede dar buenas referencias. Dios usará, hermanos, personas para promoverte. Dios usará personas que den referencia de ti. Y a algunos de ustedes Dios los usará para promover a otros. Que ustedes aprendan a dar referencias de otros. Si en verdad se lo merece, Dios usará. La Biblia dice que José estaba en la cárcel por injusticia. Y uno de sus compañeros había salido de la cárcel y ahora estaba ante Faraón. Y Faraón había tenido un sueño y se estaba quebrando la cabeza sobre la interpretación del sueño. Y este que había sido compañero de José se acordó y dijo, cuando yo estaba en la cárcel, había uno que interpretaba una vez. Y empezó a contar y empezó a dar referencia de José. José fue a la cárcel injustamente. Pero lo que José no sabía es que en la cárcel Dios tenía a la persona que iba a dar referencia de él. En la cárcel Dios tenía a la persona que iba a promoverlo. Y de la cárcel Dios saca a Josué y lo pone como el segundo en la tierra de Egipto, como el segundo hombre, como el hombre ayudante, como el hombre de confianza de Faraón. ¿Sabes que algunas veces Dios nos va a llevar a circunstancias injustas para nosotros, pero Dios se va a valer de ella? Pero es con el fin de promoverte. Hay circunstancias en las que a veces no estamos de acuerdo, pero Dios dice, hijito, no lloré, te tengo ahí, porque ahí donde te tengo es porque te van a promover. Dice Dios, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y uno llorando, Señor, ¿por qué me trajiste? Porque estoy en la cárcel. Y Dios dice, tonto, cállate, ahí está el hombre que te va a recomendar ante Faraón. Y uno ahí lamentándose. En breve le digo, yo me quedé una vez sin tener dónde vivir y tuve que ir a vivir a una iglesia. Y cuando no tenía para dónde vivir, mi hermana se dio cuenta y me dijo, no tenés dónde vivir, vení. Y a mí no me gustaba donde vivía mi hermana. Y mi hermana vivía en una zona, que a mí no me gustaba, hermano. Y yo llegaba, pero bueno, en medio de un montón de quejas y qué barbaridad, esto y lo otro. ¿Y qué sabe? Allí conocí a la linda esposa que tengo. Ahí Dios me dio mis hijos. Ahí Dios me dio mi casa. Ahí Dios me dio mi carro, hermano. Y Dios dice, tonto, te estás lamentando, pero ahí donde yo te voy a levantar. Uno no sabe
A veces no sabe el camino por donde va, pero cuando tú andas en integridad, no importa si tú no entiendes a Dios. Escucha que esto es palabra de Dios. Cuando tú andes en integridad, no importa si tú no entiendes a Dios. Camina, camina, que el Señor bendecirá tu camino. Camina y camina, que el Señor bendecirá tu andar. Dice la palabra. No importa, hermano, el Señor te bendecirá. Simplemente confía en Él, mantente fiel. Y la segunda parte, porque necesito terminar casi, versículo 21. Y estuvo delante de David, de Saúl, y Saúl le amó mucho y le hizo su paraje de arma. En otras palabras, le hizo su escudero. Eso es, paraje de arma, le hizo su escudero. No solamente fue el músico, sino que era el hombre que estaba ahí de escudero, el hombre que defendía al rey, protegía al rey. Dios dice: chiquito, fuiste fiel cuidando ovejas, ahora te pongo a cuidar al rey. ¿Entienden ustedes? ¿Entienden ustedes? Fuiste fiel cuidando animales, ahora te pongo a cuidar al rey. Pero algunos quieren pasar directo a cuidar al rey, y Dios dice: con los animales tienes que aprender mucho. David como pastor de oveja, David al servicio de Saúl. La tercera etapa en la vida de David es David como soldado del ejército. David como soldado del ejército. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Ahí inicia la historia. David inicia como soldado del ejército matando a Goliat. Vaya conmigo por favor al versículo 33. Versículo 33. Y dijo Saúl a David: no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de oveja de su padre, y cuando venía el león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Vaya conmigo al versículo 50. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. David inicia como soldado matando a Goliat. Goliat era un gigante que retaba al pueblo. Decían: vengan los israelitas. Y retaba al pueblo y avergonzaba al pueblo. Pero no solamente avergonzaba al pueblo, estaba haciendo Goliat que el nombre de Dios quedara muy bajo. Y eso le indignó a David. Y David llega al escenario donde está la batalla, donde está la guerra, y escucha lo que aquel paladín estaba diciendo. Y dice David: no, yo voy. Ahora, si usted lee toda la historia, al parecer David fue al palacio, estuvo al servicio de Saúl, y parece que en un momento dado él se regresó a seguir pastoreando las ovejas. Entonces, cuando él estaba pastoreando fue cuando su padre lo mandó a dejarle comida a su hermano, y es cuando se da el escenario de la guerra, y él mata a Goliat. Pero hay varias cosas importantes en esta etapa. Yo no puedo entrar en detalle, habría muchísimas cosas que decir, pero no puedo entrar en detalle. Pero hay muchísimas cosas interesantes. Por ejemplo, el concepto de David. Todavía en este momento David venía, y si ustedes leen el capítulo, David había encargado las ovejas a alguien para que las cuidara. Pero él dice: yo era pastor de ovejas. Note que todavía tiene responsabilidad con las ovejas, pero dice: yo era pastor. Ya no se ve como pastor. Es importante que cuando Dios está tratando contigo, cuando Dios te tiene en otro nivel, es importante que tú cambies tu propio concepto. Hay que cambiar. Él ya no se ve como el pastor de ovejas, ya no se ve como aquel muchachito que cuida animal. Dice: yo era pastor de ovejas. Si hay algo que Dios hace con los hombres y las mujeres, antes de revolucionarla, antes de llevarte a otro nivel, a otra etapa, Dios trata contigo para que tú cambies tu propio concepto, porque tú no puedes vivir con tu propio concepto. Dios llama a Moisés y Moisés le dice: no puedo hablar. Y le dice el Señor: no diga, no puedo hablar. Dios llama a Jeremías y le dice: no, soy torpe para hablar. Y Dios le dice: Jeremías, no digas soy torpe para hablar, porque te mandaré a las naciones.
Dios llama a Gedeón y Gedeón le dice: soy el más pequeño de mi familia. Dios le dice: no, tú eres fuerte, tú eres valiente, Gedeón. Y a mucha de la gente que Dios llamó, lo primero que Dios tuvo que hacer con ellos fue cambiarle el concepto que ellos tenían. Escúchame, si tú quieres que Dios haga cosas grandes en tu vida, tienes que cambiar el concepto que tiene de ti. Algunos dicen: ay, es que yo soy pobre, es que yo soy cucaracha, es que yo soy el más dejado, nadie me quiere. No olvídese de esos conceptos bajos y créale al Señor, crea lo que Dios puede hacer en usted. Cambie su concepto, porque si usted no es capaz de creer en usted, la gente tampoco será capaz de creer en usted. Dios tiene que cambiar su propio concepto. David fue fiel a Saúl. Esta fue un momento bien duro para David. ¿Sabe por qué? Porque cuando él estuvo al servicio de Saúl, dice la Biblia que Saúl lo amó. Pero en esta ocasión, Saúl sintió envidia. Porque cuando ellos regresaron, salieron las mujeres. Saúl mató a 1000, David a sus 10,000. Y dice Saúl: qué barbaridad, le están dando más a este que a mí. Y siempre las mujeres salían: Saúl mató a 1000, David a sus 10,000. Y eso provocó envidia. Ahora Saúl ya no lo ama como al principio, ahora le tiene envidia. Uno de los grandes problemas que podemos hacer nosotros los líderes es tener envidia. La envidia distorsiona los sentimientos. Ya no es aquel hombre que ama a David, ahora es aquel hombre que odia a David. Y dice la Biblia que lo intentó matar. Y más, David fue fiel porque le perdonó la vida. Le perdonó la vida a Saúl. David lo tuvo en sus manos para matarlo. Y David dijo: no puedo yo matar al ungido de Dios. Importante, no se asciende serruchando el piso, hermano. No se asciende serruchando el piso. Ni tampoco crea usted que hay confianza, porque si Dios está levantando a alguien, le ponemos el pie. Dios a los líderes no nos ha puesto para destruir a nadie, ni para detener a nadie. Dios a nosotros los líderes nos ha puesto para levantar a otras personas. Usted tiene personas, ayúdele a crecer, ayúdele a levantarse. Tremendo error el que cometemos nosotros con frecuencia. Vemos a que alguien ya está creciendo y lo consideramos una amenaza, entonces mejor lo corto. Y esa es una tontería, porque cuando Dios ha establecido levantar a alguien, no hay hombre ni demonio que lo detenga. Si Dios ha establecido levantarte, te levantará, hermano, te levantará. Esta fue una etapa dura, dije, porque David se convirtió en el fugitivo. Saúl buscando cómo matarlo y él escondiéndose de Saúl. Y dice la Biblia que en una ocasión David tuvo que ir a una cueva. En otra ocasión David tuvo que vivir en el desierto, en la parte más árida del desierto. Así hay versiones que dicen. Esta fue una etapa dura. Dios, para llevarte al nivel que Él quiere, te va a pasar por el desierto. No pretenda llegar a Sión sin antes pasar por el desierto. No pretenda llegar a la tierra prometida sin antes pasar por el desierto. No pretenda lograr grandes cosas sin antes pasar por el desierto, porque es en el desierto donde Dios forma tu carácter. Es en el desierto donde Dios te pule. Es en el desierto donde Dios trabaja, donde Dios te limpia, donde Dios te purifica, donde Dios hace de ti conforme a lo que Él quiere. Es en el desierto y Dios te va a llevar al desierto. ¿Cuántos de ustedes están añorando cosas grandes? ¿Me dejan ver su mano, por favor? Prepárense porque pasarán por el desierto, si es que todavía no están ahí. Segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo 4. Dijimos David como pastor de oveja. En segundo lugar, David al servicio de Saúl. En tercer lugar, David como soldado del ejército. Y en cuarto lugar, David como rey. Diga conmigo, David. Una vez más, David como rey. Versículo 4 dice:
Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. David se convierte en el rey de Judá. Pero Judá no es todo Israel. Judá es solo una pequeña parte de Israel. Capítulo 5, por favor, váyase capítulo 5 rápido. Versículo 3. Y vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová. Y ungieron a David por rey sobre. Y era David de 30 años cuando comenzó a reinar. Y reinó 40 años. Y en Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años sobre Israel y Judá. Dios dice: David, te voy a poner de rey, pero te pongo delante de Judá. Y reinó 7 años. Dios dice: has dado la talla. Entonces, como has dado la talla, ahora te asciendo, va a ser rey sobre todo Israel. En otras palabras, como que Dios haya dicho: te voy a poner de rey sobre la costa atlántica. Y uno da la talla, y Dios dice: diste la talla en la costa atlántica, ahora serás el rey sobre Nicaragua. ¿Entiendes? Dios te lleva poco a poco. Muchas veces, sin darnos cuenta, nosotros no sabemos ni entendemos el camino por donde Dios nos lleva. Pero Dios te está llevando en diferentes etapas. Dios te está llevando en diferentes momentos. Y esta es mi conclusión. Esta es la palabra que yo le quiero dejar a usted en esta noche. En los próximos años, en los próximos 5 o 10 años, si Cristo no ha venido, Dios te llevará a otra etapa en tu vida sin darte cuenta. Muchos de ustedes en los próximos 5 a 10 años no estarán donde hoy están, dice. No estarán en la condición que hoy están. En los próximos años el Señor te llevará a otro nivel, te llevará a otra etapa. El Señor está trabajando contigo sin que te dé cuenta. Y la otra conclusión a la que le quiero dar en esta: no menosprecie lo que Dios puede hacer en gente sencilla. No menosprecie lo que Dios puede hacer en sus hijos. No menosprecie lo que Dios puede hacer a través de su esposo. No menosprecie lo que Dios puede hacer a través de su esposa. No menosprecie lo que Dios puede hacer a través de gente sencilla. Porque podemos estar frente al pastor de oveja, pero Dios dice: Él no se quedará como pastor, Él será el rey de Israel. A su lado hay gente que usted las ve y las conoce, pero que en los próximos años Dios hará cosas tremendas. Dígale al que tiene al lado suyo: tú no sabes lo que Dios hará en mí. Que el Señor les bendiga. Le damos un aplauso al Señor.